Saludos, profesor y compañeros de estudios del subproyecto Eje Transversal Desarrollo Personal 3. En esta oportunidad, mis compañeros Greti Castillo, Miguel Rodríguez, Deimar Díaz, Francis Ramírez y mi persona, Carly Bocaney, abordaremos el tema la ontología del derecho. Como bien sabe, la ontología del derecho es la rama de la filosofía del derecho que se encarga de estudiar la esencia, naturaleza o ser del derecho. Su objetivo principal es determinar qué es el derecho, cuál es su objeto de estudio y qué características fundamentales lo definen como fenómeno jurídico. Para ello, parte de la metafísica y la ontología general, analizando al derecho como un ente normativo que existe independientemente del conocimiento que se tenga sobre él. Esta disciplina busca fijar el objeto sobre el que se va a filosofar en el derecho, es decir, la naturaleza misma del derecho como realidad social y normativa. La ontología jurídica contempla el derecho en cuanto a sus elementos esenciales como las normas, derechos y deberes y la relación entre ellos, considerando la justicia como un aspecto central. También estudia la correlación entre facultades y obligaciones jurídicas y la naturaleza concreta y objetiva de las relaciones jurídicas, que no son abstractas, sino basadas en la equidad y justicia social. Como primer punto a abordar en este tema, tenemos la dualidad entre norma y realidad. Esta dualidad se refiere a que el derecho, como sistema normativo, tiene dos dimensiones principales que deben ser entendidas en conjunto. Como primera dimensión tenemos dimensión normativa o ideal. En este contexto, las normas jurídicas expresan un deber ser, es decir, establecen cómo deberían comportarse las personas o cómo debería organizarse la sociedad bajo principios de justicia, corrección y moralidad. Esta dimensión representa el aspecto ideal o crítico del derecho, que busca la legitimidad y la corrección moral. Por ejemplo, una norma puede exigir justicia e igualdad, pero esto es un ideal que el derecho pretende alcanzar. Como segunda dimensión tenemos la dimensión fáctica o real. Es la dimensión en la que el derecho se manifiesta y se aplica en la realidad social concreta, donde las normas deben enfrentar condiciones sociales. Aquí se incluye aspectos como la coerción y la eficacia para lograr que las normas sean cumplidas. Esta dimensión muestra cómo las normas efectivamente funcionan, incluyendo las limitaciones prácticas y la interpretación en contextos dinámicos. Esta dualidad implica que el derecho está siempre en tensión entre el deber ser, norma, y el ser, realidad, lo que genera desafíos para su interpretación, aplicación y desarrollo. Se trata de un proceso dinámico donde la norma puede ser rígida y la realidad cambiante, lo que exige adaptación, interpretación crítica y reformas periódicas. A continuación, los dejo con mi compañera, quien continuará explicando el tema. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Greti Castillo, estudiante de la carrera de Derecho en la modalidad semipresencial. En esta oportunidad vengo a hablar acerca del vínculo con lo moral en cuanto a la ontología o en relación a la ontología del derecho. Cuando hablamos o hacemos mención a este vínculo, podemos decir que, o podemos entender que este es un fenómeno social que busca la equidad, la justicia y el bien común. Por su propia naturaleza, está basado o tiene unos cimientos sobre una fuerte raíz moral. Desde diferentes corrientes, entre ellas tenemos el naturalismo, nos indica que el mismo se enfoca en los principios éticos, morales, universales, mientras que el positivismo jurídico lo enfoca o tiende a separar el derecho de la moral. Es importante hacer una reflexión crítica entre el derecho y la moral, llevando a una revisión de las leyes ya existentes y promoviendo las reformas que busquen mejoras en la justicia social. Es toda mi participación. Gracias. La ontología como herramienta crítica. El estudio de la ontología del derecho no solamente ofrece una única respuesta sobre la esencia del derecho, sino una comprensión más profunda de su complejidad inherente. Es por ello que a través de su estudio permite reconocer que el derecho es un fenómeno pluridimensional, es una norma, un hecho social y un conjunto de valores. Desde esta perspectiva cambió de buscar una definición única a aceptar la naturaleza multifacética del derecho. Asimismo, la ontología del derecho brinda herramientas críticas necesarias para examinar no solo lo que el derecho dice, sino por qué existe de la manera en que lo hace y cómo diferentes visiones de su esencia pueden moldear fundamentalmente la justicia en la sociedad.
En el contexto venezolano, la crítica al sistema jurídico se ha intensificado especialmente en relación con la dependencia del poder judicial y la falta de protección de los derechos humanos. Por ejemplo, las teorías críticas del derecho argumentan que el derecho no es neutral, sino que está impregnado de intereses de poder y estructuras sociales. Estas teorías invitan a los juristas a adoptar un enfoque más reflexivo y crítico en su práctica. Al cuestionar las bases sobre las cuales se construyen las normas, se abre la puerta a las posibilidades de reformar el sistema jurídico para que sea más justo y equitativo. Además, el estudio de la ontología del derecho permite a los juristas y académicos desarrollar un marco teórico que les ayude a interpretar y aplicar el derecho en contextos cambiantes. Sin embargo, en un mundo donde las normas y leyes son constantemente cuestionadas, la capacidad de reflexionar críticamente sobre el derecho se convierte en una herramienta esencial para promover la justicia y la equidad. Saludos, profesor y compañeros. Soy el estudiante Miguel Rodríguez de tercer año de la carrera de Derecho Semipresencial. En esta oportunidad les hablaré de un tema fundamental para entender cómo concebimos y aplicamos las leyes, las principales corrientes ontológicas del derecho. Para ello analizaremos 4 corrientes clave y veremos cómo cada una de ellas se manifiesta. Comenzamos con el iusnaturalismo. El derecho más allá de la norma, una de las corrientes más antiguas y profundas, sostiene que existe un derecho natural, preexistente y superior al derecho creado por los humanos, el derecho positivo. Este derecho se fundamenta en la naturaleza humana y la razón. Piensen en principios éticos universales que consideramos inherentes a nuestra existencia. Desde la antigüedad con Aristóteles hasta la escolástica con Santo Tomás de Aquino, esta corriente ha defendido que las leyes deben estar alineadas con la moralidad y la justicia. No basta con que una ley sea dictada, debe ser justa. Positivismo jurídico. El derecho con normas establecidas. En contraste con el iusnaturalismo, encontramos al positivismo jurídico, que define el derecho como un conjunto de normas creadas por la autoridad soberana, independientemente de su contenido moral. Aquí lo importante es la validez formal de la norma y su aplicación práctica. Una ley es ley porque fue creada siguiendo procedimientos establecidos. Pensadores como Hans Kelsen, con su teoría pura del derecho, y H.L.A. Hart, son figuras centrales. Para ellos, la moral y la ética pueden ser importantes, pero no son inherentes a la definición de lo que es el derecho. El realismo jurídico. El derecho en la práctica y la decisión judicial nos ofrece una perspectiva diferente centrada en la acción. Se enfoca en cómo se aplica el derecho en la práctica, poniendo énfasis en las decisiones judiciales. Para los realistas, el derecho no es solo lo que está en los libros, sino lo que los jueces realmente deciden. Pensadores como Oliver Wendell Holmes, con su famosa frase de que el derecho es la profecía de lo que los tribunales harán en realidad, destaca la importancia de la práctica judicial y la realidad social en la comprensión del derecho. Finalmente llegamos a la teoría crítica del derecho. El derecho como herramienta de poder, una corriente que nos invita a la reflexión profunda. La misma considera el derecho como un instrumento de poder que perpetúa desigualdades y estructuras sociales. Estas teorías no ven el derecho como algo neutral, sino como un reflejo y un mecanismo de las relaciones de poder. Duncan Kennedy es un ejemplo de estas corrientes. Invitan a una reflexión crítica sobre cómo el derecho puede ser utilizado para optimizar o liberar, y abogan por un enfoque que reconozca las luchas sociales en la interpretación y aplicación del derecho. Gracias. En cuanto a la relevancia de la ontología del derecho, debemos comprender que es crucial por varias razones. Primeramente, porque provee las bases conceptuales sobre las cuales se construyen las demás ramas de la filosofía y la teoría del derecho. También influye directamente en cómo se interpreta y aplica el derecho, y permite una evaluación crítica del sistema jurídico vigente, identificando sus fundamentos, limitaciones y posibles sesgos. Cabe destacar que en un mundo cada vez más interconectado, donde las leyes nacionales a menudo chocan con normas internacionales y derechos humanos, la ontología del derecho se convierte en una herramienta esencial para abordar estos desafíos. Por ende, en el contexto venezolano, la reflexión sobre la ontología del derecho permite cuestionar las estructuras de poder que subyacen a las normas jurídicas. Al investigar cómo se construyen y aplican las leyes, se pueden identificar y desafiar las injusticias que pueden estar enraizadas en el sistema legal. Además, la ontología del derecho permite a los juristas y académicos desarrollar un marco teórico que les ayude a interpretar y a explicar el derecho en contextos cambiantes.
No obstante, en un mundo donde las normas y leyes son constantemente cuestionadas, la capacidad de reflexionar críticamente sobre el derecho se convierte en una herramienta esencial para promover la justicia y la equidad. Como conclusión de este tema tan importante, podemos resaltar que la ontología del derecho no es solo un ejercicio académico, sino una herramienta vital para entender el funcionamiento del derecho en la sociedad contemporánea. A medida que las sociedades evolucionan y enfrentan nuevos desafíos, la naturaleza del derecho también se transforma. Por lo tanto, la reflexión sobre qué es el derecho nos obliga a cuestionar no solo las normas que rigen nuestras vidas, sino también los principios que subyacen a esas normas. En este sentido, la ontología del derecho invita a considerar el derecho como un fenómeno dinámico que refleja las complejidades de la vida social, donde las diversas corrientes ontológicas enriquecen el debate y subrayan la complejidad del fenómeno jurídico, sugiriendo que la búsqueda de una verdad única sobre el derecho puede ser menos importante que el diálogo continuo sobre su significado y función en nuestras vidas. Muchas gracias por su atención. Bendiciones para todos.